Y ese corazón de Jesús es algo que en mi jornada, yo creo que de ese tiempo donde empecé yo a irme Cristo para las Naciones en Dallas y luego para Orlando, lo que yo quería era conocer cuál es el corazón de Jesús, cuál es este corazón. Y me gustaría mostrarles un video. En este video, este, en este video quisiera mostrarles lo que Dios está haciendo en África y que podamos de ahí entrar cuál es su corazón, qué es lo que Él quiere hacer. Entonces, denme la oportunidad de mostrarles este video. Si no se escucha, ahí me dicen, pero vamos a ver este video de lo que Dios está haciendo en África, en el ministerio en el que estoy parte. We all need a Savior, and His name is Jesus. He wants to walk hand in hand with you. Are you happy? Today is your day of salvation. Now is your time of salvation. This week is your week of salvation. If you believe that tonight, shout hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tonight you may come here as weak as can be. You will go home like a conqueror with Jesus inside of you. Hanging on the cross, my friends, He took the punishment for your sins and the punishment for my sins. All hail the power of Jesus' name! Let angels prostrate fall! Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all! Jesus, hallelujah! Death could not hold Jesus, hallelujah! Jesus is here tonight to save you! Tonight, Lord Jesus, I surrender my life to you.
Jesus, He is alive. And because He is alive, all of us can live. And all of us can have eternal life here tonight. I surrender all to Jesus. Wow, ¿sí pudieron escuchar? ¿Sí pudieron ver? Y este es el ministerio en el cual yo sirvo, y lo que realmente hacemos son cruzadas en África. Estas cruzadas que hacemos en África, en estas cruzadas se presenta el evangelio, se presenta el mensaje de salvación, pero también se presentan sanidades y se presentan milagros, se presentan liberaciones. Y he podido predicar en algunas cruzadas con el evangelista Daniel Colenda. Uno de los que ustedes vieron, el evangelista Reinhard Bonnke, ya está con el Señor, pero ahora el evangelista Daniel Colenda ha tomado la batuta y he podido predicar con él en algunas de esas cruzadas en África. Y realmente quisiera yo compartirles un poquito de la fórmula de lo que hemos experimentado en África. Y con la fórmula me refiero a entrar cuál es el corazón de Dios. Recuerden que lo que estamos hablando hoy es entrar cuál es el corazón de mi Jesús para mí, para el mundo, para los perdidos, para las almas. Y aunque muchas veces yo que crecí en una cuna cristiana, fui descubriendo muchas cosas del corazón de Jesús con el tiempo y entendiendo algunas cosas especiales. Y bueno, me gustaría contarles, yo estudié ahí en Puebla, yo estudié en la Universidad de las Américas porque mi papito, gracias a Dios, trabajó por muchos años ahí y me dio beca. Entonces yo pude estudiar ahí y yo tenía un amigo cieguito. Este amigo cieguito, él venía a comer en el comedor y veía que siempre estaba solito. Entonces un día yo me acerqué y le dije, oye, ¿puedo comer contigo? ¿Puedo estar contigo? Mi corazón era amarlo y estar con él y tener tiempo con él. Y en mi corazón yo decía, Señor, un día dame la unción para que él pueda ser sano y para que él pueda ser libre de su ceguera. Pero no creo que hoy tenga yo la unción. Entonces yo decía, estaba yo leyendo un libro en ese entonces diciendo de la unción. Entonces dije, me faltan, no sé, como 5 niveles más y ya podré yo tener la unción, ¿verdad? Y ese era mi pensamiento, ¿verdad? Y yo iba, me acuerdo una vez fuimos a las jornadas médicas que yo iba con los Papaki, y me acuerdo, no sé si los Papaki se acuerdan de las hermosas jornadas médicas que compartimos juntos, pero había un enfermito y nos fuimos a orar por él estaba endemoniado. No creo que estaban los Papaki en ese momento, pero empezamos a orar y todos estábamos orando, Señor, en tu humilde misericordia, ten piedad de este siervo tuyo. Y lo que les estoy mostrando es como si estuviéramos torciéndole la manita a Dios para que convencerlo. Ten misericordia de él, no lo dejes. Y en ese momento era lo que yo entendía mientras yo era un rebelde sin causa o rebelde con causa, como quieran decirlo, cuando estaba en la juventud, en la preparatoria. Pero cuando tuve mi encuentro con Dios, muchas cosas las fui descubriendo de cuál era el corazón de Dios. Entonces, ahí muchas de las oraciones eran, Señor, si es tu voluntad, sánalo. Si es tu voluntad, esto. Oh, Señor. Y teníamos como, sin yo saberlo, teníamos y tenemos muchas veces como mexicanos
un poquito de la historia católica detrás de todo lo que creemos. Y mucho es como el flagelarnos, el decir, Señor, si tienes compasión de este humilde sirviente tuyo, hazlo, pero si no, y nos seguimos flagelando. Y en ese caminar con Dios, incluso yo tenía esa mentalidad, si yo un día puedo llegar a tener la unción suficiente para sanar a mi amiguito enfermo con sus ojos, un día yo tener esa unción, ese día voy a orar. Y pasé años tratando de entender cuál era el corazón de Dios. Y les voy a platicar lo que experimentamos nosotros en África y lo que he podido entender del corazón de mi Jesús. ¿Está bien por ustedes? ¿Están contentos? Si están contentos, muéstrenme una sonrisa. Y a lo mejor algunos de ustedes dirán, ¿de qué nos está hablando Daniel? ¿Por qué está haciendo esto? Lo hago para que seas libre, libre de tu yo, libre de lo que tú puedas hacer, porque he entendido que el Evangelio tiene poder, que la cruz del Calvario tiene poder, que lo que Jesús hizo en esa cruz tiene el poder para destruir las obras del diablo. Y lo que hemos experimentado en África, que ustedes ahí están viendo, que vieron, yo puedo ver gente venir desde pueblos, tal vez 10 horas caminando con gente en una carreta, sabiendo que esa persona en una carreta, no una carreta de caballos, una carreta de cemento como las de México, trayendo a sus enfermos en carretas de cemento, trayendo a los ciegos paralíticos en los hombros, trayéndolos. Y cuando uno va llegando a la cruzada, la gente va caminando por kilómetros y kilómetros y kilómetros. Puede ver uno a las multitudes caminando a las cruzadas. Y tú dices, ¿cómo es posible? Y es porque cruzada tras cruzada, la fórmula del corazón de Jesús ha funcionado y sigue funcionando. Y cuando la gente llega a la cruzada, empiezan a incluso si ustedes pudiesen ver algunas de las fotografías de las cruzadas, la gente se sube al remolque de los trailers para poder ver, porque hay tanta gente. Y en cruzadas podemos tener 2 millones de personas, 3 millones de personas en un solo lugar. Y tú dirás, ¿cómo es posible? ¿Por qué se unen ahí tanta gente? Y les voy a platicar el secreto de por qué. ¿Quieren saberlo? Si quieren saberlo, muevan su manita así. Yo les voy a hablar como a mis amigos en África, porque con mis amigos en África, yo me presento ahí y puedo sentir cómo el suelo está vibrando, cómo los corazones están dispuestos, cómo el Espíritu Santo está moviéndose y está listo para soltar un evangelio que tiene poder para cambiar el mundo. Amén. Y para eso quisiera que fuéramos a nuestra escritura. Y si ustedes pudieran ir conmigo a Marcos 16. Ahí en Marcos 16 vamos a ir a leer mucho del capítulo. Pero para darles un contexto de qué es lo que estamos viendo aquí en Marcos 16, me gustaría que entendiéramos: Jesús acaba de morir en la cruz. Los discípulos están achicopalados y están todos tristes, molestos, no saben qué está pasando. ¿Cuántos saben cuando escuchamos una noticia
en nuestro corazón que no nos gusta, de repente la reacción es dura para nuestro corazón. Y a veces aquí podemos ver que es cuando Jesús muere en la cruz, que los discípulos se hallan desconcertados, no entienden qué pasó. Y están incluso con mucha falta de fe, falta de creer en lo que Jesús les dijo que él había venido a hacer. Entonces, ese es el contexto en el que estamos. Y me gustaría pedirles a mi familia Papaki, si tienen una Biblia ahí, que me pudieran ayudar a leer los primeros versículos. Y vamos a leer este capítulo. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos llene. No son muchos versículos, pero yo creo que la palabra de Dios tiene poder. Y esa palabra es la palabra que predicamos en África. Entonces vamos a leerla. ¿Están mi familia Papaki aquí conmigo? ¿Listos? Sí, sí. Eso. Entonces, si quieren leer del versículo 1 al 8. Dice Marcos 16:1. Cuando terminó el descanso obligatorio de los judíos, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, compraron perfumes para untárselos el cuerpo de Jesús. Así que el domingo en la mañana, cuando el sol apenas había salido, fueron a la tumba de Jesús. Mientras caminaban, se decían unas a otras: ¿quién quitará la piedra que tapa la entrada de la tumba? Esa piedra es muy grande. Pero al mirar la tumba, vieron que la piedra ya no tapaba la entrada. Cuando entraron, vieron a un joven, vestido con ropa blanca y larga, sentado al lado derecho de la tumba. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes están buscando a Jesús, el de Nazaret, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado. Vean el lugar donde habían puesto su cuerpo, y ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Allá podrán verlo, tal como les dijo antes de morir. ¿Sigo? Y ahí está muy bien. Y vamos a seguir, pero en ese momento, tal como les dijo antes de morir, ¿en dónde te quedaste? ¿En el versículo 8? En el 7. En el 7. Y termina en el 8 si quieres. Las mujeres, temblando de miedo, huyeron de la tumba, pero no le dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Muy bien, entonces en este momento ellas van a buscar a Jesús, no lo encuentran, y el ángel viene y les dice: hay algo que ha pasado, Él ha resucitado, Él está vivo. Y la reacción de su corazón fue temor, fue miedo. ¿Y cuántas veces, a veces cuando viene un reporte médico, viene algo que en la vida no entendemos, nuestra reacción es el temor? No sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo interpretar lo que está pasando a nuestro alrededor. Y este evento nos puede llevar a muchas de las emociones por las cuales nosotros vivimos cuando vivimos una situación en nuestras vidas. Pero vamos a ver cómo Jesús nos lleva a la victoria. Entonces vamos a seguir leyendo de ahí del versículo 9, vamos a seguir hasta el versículo 13. Y si pueden ayudarme los Papaki todavía. Sí. Dice: el domingo muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás, Jesús había expulsado de ella a 7 demonios. Mientras los discípulos estaban tristes y llorando por la muerte de Jesús, llegó ella y les contó que Jesús estaba vivo, pero ellos no creyeron que Jesús estuviera vivo, ni que María lo hubiera visto. ¿Hasta el 13? Ahí puedes decir en ese momento, ellos no. ¿Qué dice ahí? Que ellos no, ¿qué? No creyeron. Ellos no creyeron. A pesar de que ella dijo: yo lo vi, a pesar de que incluso Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a resucitar, dice la palabra de Dios que ellos no creyeron.
increíble. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver cómo los discípulos se la pasaron no creyendo. Sigues leyendo. Seguimos Sí. leyendo. Dice después, Jesús se les apareció a los discípulos que iban por el campo. Estos 2 discípulos fueron y les avisaron a los demás, pero tampoco les creyeron. Luego Jesús se les apareció a los 11 discípulos mientras ellos comían. Los reprendió por su falta de confianza y por su terquedad. Ellos no habían creído a lo que los habían visto resucitado. Jesús les dijo: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero a los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Amén. ¿Cuántos están felices de que Jesús nos ha dado el poder para vencer la muerte, para vencer la enfermedad? Pero algo interesante que estamos viendo en esta escritura es que los discípulos decían, no creyeron. Incluso lo dice 3 veces ahí. Dice que María Magdalena les dijo, Jesús resucitó, y no creyeron. Otros dijeron, lo vimos, y ellos dijeron, no creyeron. ¿Y qué dice el versículo 14? Que dice, Jesús se les aparece y los reprende y les dice, ¿qué les pasa? Sonsos, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué esa falta de fe? Y el siguiente versículo les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y estas señales les seguirán. Y yo ahí me pregunto en esta escritura, a ver, Jesús, yo le diría a Jesús cuando me lo encuentre, le diría, oye, Jesús, 3 veces estos cuates dijeron, no creemos que Él resucitó, no creemos nada. Y de repente te les apareces y les dices, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Yo diría, ¿saben qué? Me los voy a cambiar a todos ustedes. Están despedidos. Me voy a ir a buscar otros discípulos que sí quieran creer, ¿verdad? Me voy a buscar otros discípulos que sí quieran creer quién yo soy en la resurrección. Pero algo especial nos está hablando esta palabra. Podemos ver que ellas estaban llenas de miedo, llenos de temor, falta de fe. ¿Y cuántos de nosotros, cuando de repente algo malo nos pasa, nos llenamos de falta de fe, falta de confianza, nos llenamos de dudas, rechazamos a Jesús, nos llenamos de temor? Pero algo pasó, que después de este momento, los discípulos fueron al mundo y trastornaron al mundo. La palabra nos dice, ¿quiénes son estos que trastornan al mundo? Yo me pregunto, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Que de un momento a otro estaban llenos de temor, estaban llenos de dudas, estaban llenos de preocupación, llenos de peso de ese mundo, y de un momento a otro se llenaron de fe, fueron y vencieron al enemigo, guiaron aquello que estaba en enfermedad y empezaron a sanar a los enfermos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Nos habla la palabra en Hechos 2. Lo que pasó fue que el Espíritu Santo descendió. Y dice la palabra, y estas señales los seguirán. En mi nombre expulsarán demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes y beberán algo venenoso y no les harán daño. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán.
porque lo que sucedió es que ya no iban ellos con su propio corazón, con su propio entendimiento. Había alguien que había sido impartido en ellos. Les decía, ahora hay poder en ti para creer en ese nombre, para expulsar esos demonios, para liberar a los cautivos. Ahora no van solos. Ahora aquel que resucitó a Jesús de los muertos vive en ustedes. El que resucitó a Jesús de los muertos, el que levantó a Jesús de la muerte. Jesús estaba muerto, pero el Espíritu Santo, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, lo levantó con una victoria sobre el pecado, sobre la enfermedad. Y la palabra nos dice, ese mismo Espíritu vive en ti. Ese mismo Espíritu vive en ti. Ese mismo Espíritu te da a ti la oportunidad de creer cuando te sientes flaqueando. La oportunidad de decir, mi Jesús lo puede hacer, mi Jesús lo va a hacer. Lo más increíble de esta escritura es que Dios, Jesús le dio una tarea a un montón de incrédulos, de miedosos, de aquellos que lo rechazaron. Yo no conozco a ese tal por cual como Pedro. Y Jesús dijo, ellos van a predicar el evangelio con denuedo. Ellos van a predicar mi evangelio con poder. Ellos irán al mundo y esas señales los seguirán. Ellos, los incrédulos, ¿qué? Y es aquí donde quiero que podamos entender cuál es el corazón de Jesús. ¿Se acuerdan que estamos hablando del corazón de Jesús, verdad? ¿Están conmigo? ¿Están contentos? Y mis amados, si yo soy el único que se quema aquí, seré el único, pero lo voy a decir con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Cuando yo quería decir, Señor, dame una unción para que yo pueda orar por mi amigo que está cieguito. Señor, ven aquí y a lo mejor ten piedad de esa persona, si es tu voluntad. Lo que yo no entendía, lo que yo no comprendía, era lo que había sido conquistado en esa cruz. Lo que había sido comprado por mi Jesús en esa cruz. Conmigo, en esa cruz. Di conmigo, en esa cruz hay una victoria. Mucha gente, cuando voy al instituto bíblico, les pregunto, ¿ustedes qué es el evangelio? Y algunos me dicen, es la palabra de Dios. Pero no es la palabra de Dios. ¿Qué es el evangelio? Algunos me dicen, el amor de Dios. Dios te ama, sí, pero el evangelio es un mensaje. Di conmigo mensaje. Y en ese mensaje está el poder para nosotros. Y este es el mensaje. Jesús sí vino a esta tierra y enseñó cosas muy hermosas. Enseñó en parábolas, enseñó con historias, enseñó con su amor. Pero Jesús no vino a enseñar solamente. ¿Están conmigo? Jesús no vino simplemente a caminar, a enseñarnos cuáles son los deseos a enseñarnos cuáles los deseos de la Escritura, a iluminarnos solamente. No. La misión de Jesús era morir en una cruz. La misión de Jesús era morir en una cruz. Y era lo que le sorprendía a Jesús de los discípulos. Les dijo, yo vine precisamente
a esa cruz. Y los discípulos no entendían, pero no vino solamente a esa cruz, vino a resucitar esa muerte. Ahora, ¿por qué? Y esto es muy importante. Dile si estás con alguien que está a tu lado, le tienes que poner mucha atención a esta parte. ¿Ok? Porque en esa cruz, mi pecado, mi enfermedad, mi muerte, mi depresión, mi soledad, mi tristeza, mi falta de confianza, mi abandono, mi oscuridad, fue clavada en esa cruz, fue derrotada en esa cruz, porque Él vino para que mi muerte, mi enfermedad, mi dolencia, mi pecado fuera clavado, fuera quitado de mí, fuera echado fuera de mis hombros, fuera echado fuera de mi corazón, fuera de mi mente. Y esa depresión, Jesús dijo, la voy a tomar. Ese pecado, Jesús dijo, lo voy a tomar y lo voy a poner en una cruz. Y esa cruz va a ser suficiente para que tú seas libre. Y con mi sangre la voy a limpiar, la voy a quitar de ti. Con mi sangre voy a hacerte limpio, voy a hacerte puro. Y la palabra de Dios dice que el que no conoció pecado se hizo pecado. Significa esto: Jesús se convirtió en tu oscuridad. Jesús se convirtió en tu enfermedad. Jesús se convirtió, se puso en sí mismo tu dolencia. Jesús se puso en sí mismo tu depresión. Y dijo, yo muero y la depresión muere. Yo muero y la opresión muere. A lo mejor voy a ser el único aquí, pero lo más hermoso es que Jesús no quedó sepultado. No solo Él venció la muerte, no solamente Él la clavó, no solamente Él la alabó, Él resucitó. Él resucitó. Porque Él dijo, únicamente conmigo resucitarás tu enfermedad, resucitarás tu pecado, resucitarás tu muerte, resucitarás. No solamente la quitaré de ti, no solamente quitaré de ti aquello que te deprimía, aquello que te deprimía, aquello que estaba poniendo un peso sobre ti. No solamente lo quité de tus hombros, no solamente lo hice a un lado y te dejé solo ahora. No, mis amados, ahora te levanté, puse un espíritu de vida dentro de ti, puse un espíritu de victoria dentro de ti, puse el espíritu de resurrección dentro de ti. Y dentro de ti ahora habita la victoria. Por eso Él dice, es bueno que yo me vaya, para que dentro de ti viva el espíritu de resurrección. Es bueno que yo me vaya, para que dentro de ti viva la misma sustancia que levantó a Jesús de entre los muertos. Imagínate ese momento, la tumba vacía, la tumba vacía. El momento en que los discípulos ven a Jesús resucitado. Y Jesús lo que nos está queriendo decir es esto: vine para que en tu vida esa cruz y esa resurrección tengan poder. Amén.
Cuando vamos a África, cuando predicamos el Evangelio a estos millones de personas, les predicamos acerca de esta cruz y de esta resurrección. Di conmigo, el Evangelio. Repite conmigo, el Evangelio es Jesucristo crucificado, limpiándonos de nuestros pecados, de nuestras enfermedades, de nuestra oscuridad. Y es Jesucristo resucitado, dándonos vida para siempre. No solo para que un día nos vayamos al cielo. No. No es que un día nos vamos a ir al cielo. Es para que el día de hoy el cielo viva en ti. Es para que el día de hoy su resurrección viva en ti. Es para que el día de hoy todo lo que habita en el cielo viva en ti. Increíble. El Dios vivo vive en ti. Es el milagro más grande que hay. El Dios vivo ha decidido habitar en tu corazón. Mis amados, es mucho mejor que ganarse la lotería millones de veces. El Dios vivo habita en mí. Soy su casa, soy su hogar. Y no solo habita en mí, sin la cruz, sin la resurrección, habita en mí con el poder de vencer al enemigo. Bueno, ustedes dirán, Daniel, tú gritas mucho. Y yo les voy a decir, mis amados, ya le bajé de tono 10 decibeles. Pero cuando pienso en esta cruz, cuando pienso en esta resurrección, puedo sentir mis células ardiendo. Puedo sentir mis huesos llenos de su presencia. Y esa es aquí la diferencia. Cuando vamos a África, le decimos a la gente, este Jesús murió en una cruz y resucitó por ti. Y el día de hoy te va a librar de tu pecado. El día de hoy te va a librar de tu enfermedad. El día de hoy te va a librar de tus demonios, de cualquier opresión. Y en ese momento es como una estampida. Les platico, se ven como endemoniados por todos lados, siendo liberados. Enfermedades. Una persona en Tanzania escribió después de la cruzada y lo puso ahí después de que publicamos. Dice, yo no creía como los discípulos. Decía, yo no creía nada. Pero cuando el evangelista Daniel García dijo, Jesús vino, Jesús murió en una cruz. Y esa cruz es suficiente para hacerte libre, para limpiar tu pecado, para limpiar tu enfermedad, para limpiar toda opresión. Dice él, endemoniados empezaron a salir como palomitas de maíz. La gente alrededor de mí empezó a gritar, puedo ver, puedo ir, puedo caminar por primera vez. Un pequeñito que tenía 3 años, nunca había caminado. Me dijeron, Daniel, ese pequeñito nunca ha caminado. Los doctores dicen que está inválido de por vida. Su columna está completamente destrozada y él nunca va a poder caminar. Yo vi al pequeñito y escuché el Espíritu Santo, el Espíritu de resurrección, al Espíritu de vida. Y el Espíritu Santo me dice, dile a ese pequeñito que lo estoy abrazando con mi sanidad. Dile que lo estoy abrazando
con mi sanidad. Le dice, pequeñito, el Señor te está abrazando con su sanidad. Lo abracé, lo dejé ir, y enfrente de 40,000 personas, por primera vez en su vida, este pequeñito dio un paso, y dio otro paso, y dio otro paso, y dio otro paso, y la estampida de gozo y de asombro del lugar se escuchó por toda la ciudad. Que Jesús en esa cruz es suficiente. Di conmigo, Jesús, el sacrificio de Jesús es suficiente. Y eso es lo que les estoy diciendo, mis amados. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Y vamos a orar por los enfermos. Pero me gustaría que entendiéramos qué es lo que nos está diciendo la Escritura. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo. El primer verbo que es, vayan. Di conmigo, ir. Los discípulos no se quedaron sentados. Los discípulos no se quedaron en su casa de oración y dijeron, vamos a orar aquí hasta que el mundo sea salvo. No. Uno de ellos dijo, vamos. Tenemos que ir y predicar. Y dice aquí, y prediquen el evangelio. Esto es lo que hacemos en África. Esta es la fórmula. No predicamos, hey, vamos a tener el tabernáculo. No predicamos el tabernáculo. No predicamos, hey, vamos a alcanzar el 5º nivel de unción. No predicamos, hey, vamos a hacer vamos a estar en ayuno por 40 días y entonces Él nos va a usar. Vamos a leer nuestra palabra de Dios 70 veces y entonces va a usar. No. Dice, prediquen el evangelio. Díganle cuál es el evangelio que dijimos. Que Jesús murió en una cruz y resucitó de entre los muertos. Y todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna. Vamos y no predicamos nuestras opiniones, predicamos el evangelio, le decimos a la gente, este es el evangelio, Jesús murió por ti, Jesús murió por tu pecado, Jesús murió por tu enfermedad, Jesús es suficiente para librarte, Jesús es suficiente para resucitarte. Y dice aquí, que continúa, el primero es vayan, el segundo punto es prediquen, y el tercer punto es, dice, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beberán algo venenoso no les hará daño. Además pondrán en sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Nos está diciendo, las señales seguirán a los que van, predican el evangelio. No seguimos nosotros las señales. Nosotros no oramos 40 horas para decir, Señor, dame las señales. No, yo hago mi parte. Yo voy, predico el evangelio y Él hace su parte. Las señales acompañarán a los que predican el evangelio. Esa cruz y esa resurrección es suficiente. Es lo que les estoy diciendo, mis amados. Que lo que he entendido es esto. ¿Están conmigo? ¿Están contentos? Veo algunos serios, no sé si están serios ahí en México, si la gente le gusta estar seria, pero yo me emociono cuando hablo de mi Jesús. ¿Cuántos están contentos? Esto es lo que les estoy diciendo. ¿Qué es todo eso que estamos viendo? Es esto. Cuando yo era más joven, yo creía, Daniel tiene que convertirse en alguien
para que Dios lo use para sanidades. Daniel tiene que lograr esto para que entonces Dios me pueda usar. Daniel tiene que orar mucho, tiene que nunca pensar nada malo y entonces las sanidades van a pasar. Pero quiero decirles algo. Hoy he entendido que lo que Dios me ha enseñado y que lo que Dios hace por ese ministerio, es decir, a pesar de que Daniel no es el más erudito, no es el mejor predicador, a pesar de que Daniel no oró 50 horas, Jesús es suficiente. La cruz es suficiente. La resurrección es suficiente. Porque yo envío a Daniel García a predicar en África para que mi gente africana pueda decir, mira ese cuate, era como los discípulos, un miedoso, un falta de fe, un amedrentado. Pero en él vive el espíritu de resurrección. En él vive el que resucitó de entre los muertos. Y cuando el que resucitó a Jesús de los muertos toma a Daniel García del pecho y le dice, vamos y prediquemos el evangelio, señales suceden, milagros pasan. ¿Por qué? ¿Porque Daniel García predicó muy bien? ¿Porque Daniel García oró 10 veces? No. Porque la voluntad de Dios es sanar. Porque la voluntad de Jesús es salvar. Porque su deseo es amarnos. Están contentos. Están felices. Yo te amo. Yo te amo, mi familia. Yo te amo con todo mi corazón. Y los veo a la distancia. Y mi corazón se enternece. Y cuando hablo con mi papito y mi mamita, me dicen, te quiero hablar de los Frappieri, te quiero hablar de los Papaki, te quiero hablar de Lionel, y te quiero hablar de mi tía Cahuita, quiero hablar de Maritza y te quiero hablar de cada uno de ellos. Pero cuando Jesús me habla y me dice, oh, yo te quiero hablar de Maritza, yo te quiero hablar de Lionel, yo te quiero hablar de Cahuita, yo te quiero hablar de Papaki, porque Daniel, tú crees que los amas, pero yo los amo mucho más. Crees que Alberto y Vero los aman, pero yo los amo mucho más. Y yo quiero verlos sanos. Si es que no es tu unción, Daniel, no es tu predicación, es lo que yo hice en una cruz. Lo que yo hice en esa cruz, lo que yo hice en esa resurrección, es suficiente. Porque yo los amo mucho más. Yo los amo con todo lo que soy. Y el testimonio de Dios no es que el vaso se ha hecho perfecto para poder orar por los enfermos. No, el testimonio de Dios es que aunque el vaso es imperfecto, aunque el vaso está lleno de debilidades, es perfecto. Es vida. Él venció a la muerte en una cruz y Él resucitó de entre los muertos. Amén. El testimonio es que Jesús es suficiente. Un día estaba yo orando con Jesús. Y yo no entendía por qué algunos no sanaban, algunos sí sanaban. Eso fue antes de ese ministerio en el que yo estaba. Y en ese día el Señor me dio un sueño. Les puedo platicar rápidamente cuál es ese sueño. Y en ese sueño el Señor me decía, veía yo una mujer que me decía, Daniel, yo no creo, yo ya estoy muy enferma,
yo pienso que yo ya estoy desahuciada, yo voy a morir, me decía. Yo le decía, no, pues el Espíritu Santo me tomaba del pecho y me decía, no, yo quiero sanarla. Yo volteaba con alguien y me decía, hey, ¿crees que ella puede ser sana? Y la persona me decía, mira, yo he orado por mucha gente y no he visto la sanidad de Dios. Yo ya no me voy a enfocar en las sanidades, me voy a enfocar en su precepto. Y yo lo voy a amar si él sana o no sana. Y suena muy bien, pero algo en mi corazón me decía no. Y volteé con alguien más y le dije, ¿qué crees que esta mujer pueda ser sana? Y esa persona me dice, mira, Daniel, yo como ella también ya me di por vencido. Yo me voy a enfocar en los preceptos de Dios. Yo nada más quiero pensar en los preceptos. Y yo le dije a esa persona, mira, los preceptos de Dios, la Biblia, no existe para llenarnos la cabeza de ideas y de conceptos. La Biblia existe para que cuando la leas, algo pase, algo se mueva, algo cambie. Y el Espíritu Santo me llenó y me dijo, por lo tanto quiero decirte, para que veas que la voluntad de Dios siempre es sanar, siempre es liberar, siempre es amar. Yo te digo a ti, mujer, levántate ahora y se sana en el nombre de Jesús, para que ellos puedan ver la voluntad de Jesús. Esa mujer se levanta, es sana. Y en ese momento yo me levanto y voy a la reunión de Cristo para las Naciones, que era el otro ministerio en el que estudié bíblico, y empecé a orar por los enfermos en medio de la reunión, y cada uno caía en el Espíritu y era lleno del fuego de Dios y lleno del Espíritu Santo y eran sanos. Ahora, el Señor en ese momento me mostró, Daniel, cuando tú prediques, cuando tú hables de mí, tú tienes que hablar cuál es mi corazón. Muchas veces decimos, si es tu voluntad, Dios, su voluntad. Le estaba yo diciendo a los del Instituto Bíblico, chicos del Instituto Bíblico, imagínense que usted va al dentista, ¿verdad? Y tiene una carie muy pesada. ¿Cuántos le han sacado alguna carie o cuántos les han sacado algún diente con el dentista, verdad? Y tienes algo terrible, ¿verdad? Y te dicen, ok, vamos a tener que sacarla, vamos a hacer esto. Y ahí estás tú con la boca abierta. Te meten mi tía Cahuita, que es odontóloga, ya tienes la maquinita. ¡Oh! Ni puedes hablar en esas maquinitas, ¿verdad? Te dicen, oye, ¿cómo estás? ¡Oh, bien! Imagínate. Y ahí estás, te están a punto de sacar el diente, ya te metieron la maquinita, ya te están perforando. Y te dicen, oh, se me olvidó. ¿Es tu voluntad? ¿Es tu voluntad que te saque el diente? Y tú le dices al dentista, oh. ¿Qué pregunta es esa? Porque estás que le corte el cabello y le estás diciendo, oye, si te lo estoy cortando, ¿me das permiso de cortarle el cabello? ¿Usted crees que vine a hacer que me dieras una jugadita de cabello y me fuera a mi casa? Claro, córtame el cabello. Lo mismo es con nuestro Jesús. Señor, si es tu voluntad, sana a este enfermo. Te dice, conoces mi voluntad. Yo te he enviado a predicarla. Yo no quiero que me digas a mí, Señor, eso y eso. No quiero que no conozcas mi corazón. Quiero que tú le digas al mundo cuál es mi corazón. Y yo siempre quiero salvar. Y yo siempre quiero liberar. Siempre quiero sanar. ¿Están contentos? Ahora, esa es la fórmula en África. Esa es la fórmula. Predica algo que el Señor pueda respaldar. Predica algo que el Espíritu Santo pueda respaldar. Mira, si yo te predico que Jesús salva, el Espíritu Santo va a mover, va a cambiar el corazón, va a darle una revolcada al corazón y te va a decir,
tienes que recibir a Jesús y lo sientes. Y dices, yo quiero recibir a Jesús. Cuando yo te digo, en esa cruz, Jesús te hizo libre. En esa cruz, Él te sanó. Lo que el Espíritu hace en esas cruzadas, esto es lo que pasa en las cruzadas. Él va, Él cambia el ojo, ¡pum! Oramos, oídos, ábranse en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo dice, eso puedo respaldar. Va, libera el oído. Porque el Espíritu respalda lo que Jesús hizo en esa cruz. Di conmigo, el Espíritu respalda lo que Jesús hizo en la cruz. Significa esto. Yo le decía al traductor, simplemente tu trabajo y mi trabajo es decir algo de Jesús que sea verdadero, que el Espíritu Santo pueda respaldar. ¿Qué pasa? Que cuando decimos si es tu voluntad, el Espíritu Santo nos respalda eso. Él respalda es su voluntad. Ahora, muchas veces, ven conmigo, todo lo que hace Dios es milagroso. ¿Qué significa? Una salvación es un milagro. Cuando Él te libra de la depresión es un milagro. Porque Dios está vivo. Amén. Y Dios vive en nosotros. Y en esta noche, la razón por la cual hablamos de esto es porque quiero que tú sepas que es tu Padre Celestial quien ya logró tu sanidad. Es tu Padre Celestial que ya logró tu libertad. Vamos a orar incluso por problemas emocionales y mentales. Pero quiero que sepas, hay momentos en donde tú dices, yo no sé si puedo salir de esta situación. Yo no sé si puedo salir de esta situación mental que estoy pasando. Y esta es la pregunta que yo te quiero hacer. ¿Es Jesús suficiente para hacerte libre de ese problema mental? La pregunta no es si tú eres capaz de liberarte de eso. La pregunta ¿es Jesús suficiente? La pregunta no es, no sé, la enfermedad, el diagnóstico es muy fuerte. ¿Será Dios posible? No, mis amados. ¿Será que tenga yo que tener ayuno, que yo tenga que tener la fe, que yo tenga? La pregunta ¿será Jesús? La sangre de Jesús es suficiente para hacerte libre el día de hoy. La respuesta es Jesús es suficiente. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están contentos? Ahora, eso no solo es de sanidades, es de tu vida entera. Si te das cuenta que tu vida ya no depende de una introspección tuya, ya no, depende de ti ver esa cruz y ver esa resurrección. Y mis amados, les digo la verdad, los momentos más especiales en la presencia de Dios que yo paso es cuando medito en esa cruz y en esa resurrección, porque es ahí donde está el poder. No hay unción en Daniel García, no hay unción en ningún hombre. La unción es la unción de aquel que venció a la muerte en esa cruz. Amén. Y sí hay momentos donde hay personas que yo he orado y que se han ido con el Señor. Y hay momentos que yo no entiendo. Y yo digo, Señor, yo sé que eso es lo que tú dices. Pero lo que el Señor a mí me ha mandado es a decir, Daniel, tú no vas a cambiar mi corazón porque no entiendes algo, ¿verdad?
Mi corazón siempre es por mis hijos y mis hijitas. Siempre es. Y yo le digo al Señor, había momentos en donde yo me caía porque alguien no era sano. Pero ahora lo que hago es decirle, Señor, yo sigo hablando tu corazón y seguiré proclamando tu corazón y dejo lo demás en tus manos. Yo dejo que tú me ministres y tú hagas pero yo sé tu corazón. Yo sé que tu corazón es por amor, es para amar, es para sanar, es para salvar. Les quiero preguntar a alguien de ustedes, ¿Jesús, está Dios enfermo? ¿Estará Dios enfermo? Muévanme su cabecita si sí o si no. ¿Está Dios enfermo? ¿Está Dios enfermo? Si no está Dios enfermo, ¿cómo Él puede dar algo que Él no tiene? Él no puede dar la enfermedad. Él no tiene enfermedad. Él sí puede dar vida, porque Él tiene vida. Y todos nosotros un día estaremos en su presencia con Él, pero pasamos de vida a vida. Amén.